Don José, antes, se te han dado despidos en la planta de Coca-Cola en el área de Tumbamuerto. Parece que los trabajadores van a ir marchando y van a cerrar la vía Tumbamuerto. Así que, ojo, usted está transitando por ahí porque posiblemente se den cierres en el área de Tumbamuerto. Oiga, y para todos los que siguen la política de los Estados Unidos, hoy, el día en los Estados Unidos que se me quedó en el tintero, estará concentrado en lo que está pasando en el Senado de los Estados Unidos con la confirmación, la audiencia en la que la doctora Ford va a hacer sus explicaciones de la supuesta asalto sexual que le hizo, le habría hecho, porque no está aprobado, nada de eso está aprobado, el candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh. Este va a tener una audiencia nacional e internacional, porque no solamente es ella, hay otros más. Hay un senador de los Estados Unidos que puso un amparo ante una corte de los Estados Unidos para suspender este debate. Esto está interesante en los Estados Unidos, allá también la justicia es objeto del debate político. Bien, la primera cosa que quiero expresarles es esto del discurso del presidente de Panamá en Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un escenario mundial. No es para estar discutiendo en realidad los problemas de qué pasó en Panamá. Nosotros en el mundo nos conocen por una ruta. Que si en San Miguelito no hay agua o no, eso no es para nosotros lo importante. En realidad, si construimos más o menos, pero hay una cosa que sí es referencia global, que fueron los tratados que dieron origen a esto y que ya los tratados como tal ya no existen. El único tratado que existe es el Tratado de Neutralidad. Pero fíjense, creo que cometió un error el presidente, sin duda alguna, al solamente mencionar al presidente de los Estados Unidos y no mencionar al líder panameño que junto a Carter lograron ese evento, que es Omar Torrijos. Pero por mi experiencia política, Omar Torrijos entró en la historia. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda sacar del corazón y de los hechos históricos el papel de Omar Torrijos, que fue la última jalón que una generación dio en ese alpinismo generacional que avaló Omar Torrijos, de una lucha casi centenaria que va a culminar la fase de transparencia el 31 de diciembre a las 12 de la mediodía de 1999. Una presidenta panameñista con un presidente de la Asamblea Indígena y con un líder de la oposición, que resulta ser el hijo de Omar Torrijos, que era el secretario general del PRD en ese momento, en el año de 1999, por esas cosas que tiene la historia, recibieron. No, con Ricardo Martinelli de ministro del canal. Recibieron el canal. Así es la historia. Pero nadie, absolutamente nadie, aunque lo intente, puede arrancar de la historia una cosa como esa. Igual que aquel que intente sacar a Arnulfo Arias de la vida política panameña, nosotros, que fuimos adversarios del doctor Arnulfo Arias, reconocemos su liderazgo y su papel en la lucha y la formación de la conciencia nacional. Pero hay gente que son más antimilitaristas y que tienen como profesión la liquidación de los movimientos de esta naturaleza que pensar con serenidad sobre estas cosas. En realidad, si el presidente Varela cree o no que Torrijos hizo un papel, para mí es inmaterial. Porque al final del día, dice más de él que de nosotros, que él no hable de los hechos como son. Así que yo no voy a entrar a discutir una cosa de que, además no voy a entrar a la perfección, al error, perdón, de querer que Omar Torrijos era un líder perfecto. Omar Torrijos vivió una coyuntura de transformación. Hace una semana me tocó hablar frente a la Confederación Nacional de Trabajadores, la CTRP, aquí en el Soloy, ante 250 delegados, y le hablaba de Omar Torrijos, pero Omar Torrijos vivo. A mí me gustaría que los dirigentes incluso del PRD, vieran la amenaza que se cierne sobre el mundo, no por Varela, sino por la nueva correlación de fuerzas que se abre en el mundo y que hace necesario que nuestro país, nuestros dirigentes de todos los partidos, comiencen a pensar en la necesidad de reconstruir una unidad nacional para enfrentar los grandes riesgos que nos tenemos. O sea, no estamos hablando de una coyuntura cualquiera.
Este es un mundo en un riesgo enorme, enorme, frente a lo que se abre la confrontación, y eso no se va a resolver en una negociación. Esto va a ser una batalla larga que le va a tocar a las próximas generaciones. Y no será sino en la búsqueda de una unidad de todas las fuerzas políticas que podemos afrontar estas cosas. Entonces tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. Nosotros necesitamos que en estos meses reconstruyamos todo lo posible, defendamos, mire lo que está ocurriendo, de quedarnos a criticar a Varela por su pequeñez, de no reconocer a Torrijos. Bueno, está bien, pues ya está molesto, y eso sacó a Torrijos de la historia. No, en lo absoluto. Le dice más de quien no lo dijo que de Torrijos. Yo creo que conociendo a Omar Torrijos, lo que pasó en el 99, que Mireya recibiera el canal, que Martín fuera el secretario general del partido de la oposición, del PRD que creó él, que el PRD no se creó con los tratados Torrijos, que el PRD se creó después de la aprobación de los tratados Torrijos-Carter. Se creó por los Torrijos. Porque esa era parte del acuerdo con Carter. Negociación, ¿no? Y que un indígena dirigiera la Asamblea Nacional. Ese era como el esfuerzo. Y después, el PRD vuelve a gobernar. Y aprueba la inflación. Y aprueba la ampliación del Canal de Panamá. Entonces nosotros tenemos que entender la historia sin odios ni revanchismos. El que se vea llevar por el odio y el revanchismo comete el grave error. Este no es un mundo para tener odios ni revanchismos. Este es un mundo donde lo que nosotros logramos, mis queridos amigos, que es que el canal sea nuestro. Hoy hay potencias que les encantaría tener el control de ese canal de nosotros. Y nosotros estamos construyendo, dando las condiciones para que eso pase. Por eso que tenemos que cuidarnos de los viejos colonialismos y de los nuevos colonialismos. Porque nosotros por primera vez, esto que ustedes están disfrutando de este desarrollo en el área, los muchachos de nosotros no conocieron la zona del canal. Nosotros no teníamos puertos. Los puertos eran gringos. Ferrocarril. No teníamos ferrocarril. Las tierras del canal, en la cintura, lo que llamó Omar Torrijos la quinta frontera, no eran nuestras. Eso ha hecho posible este vertiginoso crecimiento de Panamá en los últimos 30 años. Por eso yo siempre le digo a ustedes, Panamá no es un país quebrado, Panamá es un país con una gran perspectiva. Lo que nos hace falta es tener la visión. ¿Por qué China está interesada en nosotros? A ver, ¿por nuestra cara bonita? No, porque nosotros somos una infraestructura que está en nuestras manos. ¿Por qué hoy los Estados Unidos mira con preocupación lo que no cuidó ayer? Porque los Estados Unidos no tienen política para nosotros, ni para América Latina. De manera que no caigamos en la pequeñez de detenernos en ver o no ver o darle demasiada importancia a cosas que no tienen importancia. Nadie. Fíjese la importancia del 9 de enero. ¿Quién la puede negar? El 9 de enero culminó la etapa de revisión de los tratados del Canal de Panamá, la etapa revisionista que se extendió desde 1903 hasta el 64. En ese momento se abrió la etapa de la abolición de los tratados. Esa etapa la culmina Omar Torrijos Herrera. Nosotros no creamos esta lucha, nosotros heredamos la lucha que no nació el 9 de enero, arrancó desde el mismo momento. El 18 de noviembre de 1900. En que los Estados Unidos nos impuso ese tratado. Pero había que hacer si yo hubiera nacido en esa época, hubiera hecho exactamente lo que hicieron los conservadores, porque no fueron los liberales, para que estemos claros. Entonces, nosotros tenemos que mirar la historia dialécticamente. Y dice mucho de los dirigentes detenerse en pequeñeces. Yo, por ejemplo, no cometo la pequeñez de ignorar ni el papel de Arnulfo Arias, ni de Belisario Porras, ni de Ricardo Martinelli, ni de May Moreno, ni de Martín Torrijos, ni de nadie. Porque la historia de las naciones es el jaloneo, ¿no?, que se hace de generación en generación. Y vivimos una nueva etapa. Este es un país fragmentado, ante un mundo que está fragmentado, pero que emergen nuevas potencias, con nuevas agendas, y todas desean nuestra cintura estratégica. ¿Podemos pensar así?
Aquí está el diputado Pineda. Exacto. Y eso es lo que tenemos que pensar. Bien, no me voy a detener en esa pequeñez. Yo creo que Torrijos está en la historia. Nosotros entramos al canal. Torrijos entró a la historia. En el último jaloneo de una generación que, como la nuestra, le entregó a los muchachos de hoy. Yo entiendo que para un sector del PRD esto sea importante, porque esto es para el core del PRD. Pero yo le pregunto a los muchachos nuestros de 18 a 21 años, ¿qué le dice Torrijos a ellos? Muy pocas cosas. ¿Sabes por qué? Porque los mismos que hoy salen a defender a Torrijos no le han enseñado ni a su partido qué era Torrijos, el método de Torrijos, las aspiraciones. Se ha convertido en una especie de... El Partido Revolucionario Democrático es un partido de derecha, un partido que se ha alejado del compromiso fundamental de la lucha descolonizadora. Este era un partido para impulsar las transformaciones de la sociedad. Y a lo largo de los 30 años hemos mantenido la desigualdad social. Ese proyecto que se llamó la Zona del Canal, la hemos dejado en manos de un nuevo colonialismo. Es una nación dentro de una nación. Entonces no se ha cumplido aquello del uso más colectivo posible. ¿Está bien? Bueno, ya vendrá. Yo confío, yo siempre pienso que los tiempos futuros serán mejores. Yo no soy apologista del desastre, por el contrario. Yo soy de los que creo que cuando la política es el arte de las posibilidades, es el deber de nosotros crear las posibilidades. Quiero un poco el juicio ayer. Ayer vi un fiscal dándose cuenta de una cosa que es real, ¿ah? Nosotros hemos venido sosteniendo aquí que la que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para juzgar a Ricardo Martinelli. Eso lo sabe tanto el magistrado juez de la causa que ayer decía que él leía sus decisiones. El señor Mejía, por los conocimientos que él tiene de leyes, debe saber perfectamente bien que lo que yo estoy diciendo es cierto. La Corte no tiene competencia para ver el caso de Martinelli porque ya no es diputado del Parlacén. La razón por la que ese caso está ahí es porque él era diputado del Parlacén. Al no ser diputado del Parlacén, ¿qué razón tiene la Corte para seguir jugándolo? Ninguna. Dos, a ningún ciudadano de este mundo, y lo sabe perfectamente el señor Mejía, se le puede acusar sin hacer una imputación. A ninguno. Y esto pasó con Martinelli. Desde que llegó de los Estados Unidos, le han venido violando. Ahora él dice que va a evaluar si lo manda o no al médico. Mira qué clase. Entonces él pide sosiego, que va a tener sosiego, serenidad para ver. Yo me dije, a nosotros no le pedimos a usted sosiego ni serenidad. Lo que le pedimos a usted es que aplique la ley y la Constitución. Punto. Porque usted está violando la ley y la Constitución. Tan simple como eso. Y eso que le están aplicando a Ricardo Martinelli, se lo pueden aplicar a cualquiera de nosotros. Nosotros estamos en contra de la utilización de la justicia como arma política. Bueno, aquí está la Asamblea Nacional, sujeta a esas presiones judiciales con fines políticos. Le acabo de contar lo que pasó en Brasil. En Brasil, el presidente que está ahí, que robó a morirse, la fiscalía, que responde al brazo judicial de la derecha y de O Globo Brasil, de la televisión, le acaba de pedir que se le retiren los casos al presidente Temer mientras mantienen a Lula preso. Entonces, creo que el fiscal Díaz sabe porque él aceptó la tesis de la no competencia. Y porque para poder condenar a Ricardo Martinelli se necesitan 2/3 de los 9, o sea, se necesitan 6. Y no los tienen. Entonces vayan al fondo de tanta tontería. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros, no solamente para Ricardo Martinelli, para todo el mundo. ¿Por qué nosotros nos opusimos al ataque de la Contraloría a los diputados? Porque lo estaba haciendo al margen de la ley y de la Constitución. El Contralor no puede estar investigando diputados si no hay autorización de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, en eso estamos ahora mismo. Ayer se dio una reunión del candidato, porque ya es candidato, Benito Cortizo, con su Comité Ejecutivo Nacional, una reunión en la que duró varias horas,
En esa reunión, son la información que ha trascendido, se discutieron las estrategias de comunicación que existen en las campañas y los partidos. Llama la atención que dice Nito Cortizo que la campaña de él lo va a dirigir él. Bueno, así es, los candidatos dirigen las campañas presidenciales, pero el partido influye. También se hablaron de alianzas. Siempre lo que viene después que el panameñismo termine su primaria y termine el FAP y todo, es el rejuego de cómo se va a reagrupar todo esto. Este es un proceso que tomará 45 días, pero hay que no por mucho madrugar amanece más temprano. Todavía nada está escrito en el tablero político. El que crea que ya ganó, está perdido. Usted gana cuando se cuentan los votos. Dice los que juegan béisbol, el juego se acaba hasta cuando hay el último out del noveno, del último Lado inning. 27. Del lado 27 del último, no, el lado 27 del último inning, porque puede haber extra inning. Sí. Bien, también continúa la campaña del FAP y del Partido Panameñista, ahora polarizada entre dos candidatos, entre el alcalde Blandón y el exministro del MIBI, de MIBIOP, que va a ser el 28. Pero este domingo hay elecciones en Cambio Democrático para elegir el 56% de cargos que no fueron reservados. Es decir, para elegir las candidaturas de 26 diputados, 44 alcaldes y 379 representantes de corregimientos. Están inscritos para votar oficialmente 306,000 delegados del Partido Cambio Democrático. Dado el hecho que la mayoría de las figuras más importantes de Cambio Democrático no estarán en esta competencia, se espera que la comparecencia a votaciones esté por el 20%. La competencia más importante será la que pase en el 8-8 con Ricardo Martinelli. Nosotros le estaremos dando una cobertura a esto, pero ya a partir de hoy, a la medianoche, termina la campaña y se acabó la campaña. Ya terminará la oferta esta y volveremos entonces el 28 para la otra oferta y después tendremos todo el preámbulo de lo que corresponde a las alianzas. Aquí está nuestra amiga diciendo, corta que se acabó. Así es. Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo.